Tras más de 2 años de invasión rusa, en Ucrania ya no hay colas de voluntarios para ir al frente. Al contrario, solo entre un 20 y un 35% de los hombres quiere combatir. Por eso el gobierno acaba de aprobar una nueva ley para movilizar a miles de civiles. El aliciente, más que el patriotismo, son los sueldos, porque la economía está destrozada. Los soldados tienen que invertir buena parte del dinero en material como chalecos antibalas para protegerse. Y muchos ya prefieren las sanciones por no ir a filas a las trincheras. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Ucrania, ir a la guerra o pagar la multa. Is Dania willing to go to the army? I don't really want to join to the army. I hope I can avoid it. La entrevista se produce mientras hay como es habitual en Zaporilla, un aviso de posible ataque aéreo. Hola, Cristian. Hola, Ana. Cristian Segura es el enviado especial del País a Ucrania. Te estábamos escuchando en este audio a ti. ¿Y con quién hablabas? Con un chico de Zaporilla, tiene 28 años y ya tiene la edad, diríamos, idónea para que las Fuerzas Armadas ucranianas quieran movilizarlo para ir al ejército. ¿Qué sucede? Que él, como la gran mayoría de varones civiles, no quiere ir. Hace unos días, el 11 de abril, el Parlamento allí en Ucrania aprobó una nueva ley de movilización de civiles para servir en las Fuerzas Armadas. Yo quería charlar contigo para que me explicaras en qué consiste esta ley. Esta ley, en definitiva, es una forma de ordenar un sistema de reclutamiento que es urgente para Ucrania y añadir presión a los civiles para que asuman, diríamos, su obligación con la patria. El ejército ucraniano necesita urgentemente rotar tropas, necesita cerca de 400.000 nuevos soldados. ¿Y puede un ciudadano decir que no, negarse a alistarse? Sí. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Es como si conducimos nosotros por España y nos negamos a cumplir el código viario, ¿no? Sí, te multarán, te retirarán el permiso de conducir, etcétera, pero tú puedes negarte. Es decir, la ley indica que tú debes ir al ejército. Lo que pasa es que el sistema de sanciones es importante, significativo, pero ha evitado imponer penas de prisión a los que se nieguen. ¿Y cómo funciona el reclutamiento? ¿Cómo va el ejército a buscar a esos nuevos soldados? Ya desde, diríamos, principios de 2023 empezó un sistema muy rudimentario, que es que las oficinas de reclutamiento envían a patrullas a los domicilios y también, sobre todo en el espacio público, pueden ser salidas de metro, centros comerciales o zonas de restaurantes, a entregar en mano las citaciones a los hombres que ellos se encuentren por la calle. Los civiles podían negarse a entregar Con la nueva ley, por ejemplo, la coordinación entre estas patrullas de militares y la policía es mucho más rápida. Tiene que entregar su documentación, si no, pues puede ir a comisaría. Oye, ¿por qué ese chico de 28 años de Zaporilla que escuchábamos al principio no quiere alistarse? ¿Qué motivos te dio? Pues básicamente porque la situación en el frente es dramática en contra de Ucrania. Hay una desmotivación importante. Me lo comentaba el otro día un hombre que entrevisté en Kiev hace una semana o dos. Me dijo, mira, la gente que quería ir voluntaria a defender al país ya lo hizo en 2022. Yo recuerdo en 2022 las oficinas de reclutamiento tenían que rechazar a muchísima gente porque no había condiciones materiales para incorporar a tanta gente en el ejército. Estamos hablando de que en ese
primer año de guerra se presentaron voluntariamente más de 500.000 de personas. Esto ahora es justo lo contrario. Es una minoría que, según las fuentes que consultes, pueden ser entre un 20% y un 35% de los hombres que quieren servir en el ejército. Y eso es porque la situación en el frente es deprimente para Ucrania. Тому що багато знайомих військових, які воюють, вони... Primero porque compañeros que decidieron unirse al ejército me han contado que se puede ganar mucho dinero, pero ese dinero que ganan lo tienen que invertir en la compra de su propio equipo y material militar. Segundo, porque tengo mucho miedo y es absolutamente normal tener miedo. Y tercero, por la corrupción. Y por culpa de la corrupción, la gente está menos motivada a alistarse. Nuestro gobierno ha ganado mucho dinero gracias a la guerra. Що влада на цьому заробляє і багато корупції на... Dania me apuntaba aquí otra cuestión importante, que es el aliciente de los salarios. Recordemos que Ucrania ahora está en una situación económica terrible y hay mucha gente desempleada. Y una motivación para ir al ejército es que los sueldos son buenos. Son buenos para lo que es la media ucraniana. Recordemos que es un país de los más pobres de Europa y estos sueldos oscilan entre los 500 euros y los 3.200 euros mensuales, dependiendo de las funciones que asumas y dependiendo sobre todo de si estás en zonas de combate. Este aliciente, que es el sueldo, al final no es tanto. ¿Por qué? Pues porque buena parte de este sueldo los soldados, que yo he entrevistado a muchos, lo tienen que invertir ellos en material, desde munición, a chalecos antibalas, a equipos de camuflaje, pero también para drones. Y no tienen otra alternativa que invertir en esto porque su vida depende de ello. Claro, si tienen que invertir parte del sueldo en el material, es mucho menor ese sueldo. ¿Y existe algún tipo de sanción o de multa si un convocado a filas no aparece? Sí, efectivamente hay un régimen de sanciones. Depende de las veces que has sido citado y que no compareces. Por ejemplo, las multas son mayores. Pueden oscilar hasta los 3.500 euros. Las citaciones son para el chequeo médico o para ya ir definitivamente, ir a incorporarte a filas o para explicar por qué no tienes que ir al ejército. No solo eso, hay cuestiones que de alguna forma pueden vulnerar derechos fundamentales. A las personas que se nieguen a responder a estas citaciones, se les retira el pasaporte, por ejemplo, sobre todo los que están fuera, en el exterior, que ahora ya son en Europa cerca de 900.000 hombres en edad de servir en el ejército. Estamos hablando de que respecto a diciembre del año 22, ahora el número de hombres que han salido del país en edad de alistarse ha crecido un 50%. A estas personas, si no se presentan en la embajada para registrarse, también se les niegan los servicios consulares. Y finalmente, una forma de sanción muy impopular aquí es que mediante orden judicial, que es rápido, a estas personas que la policía identifica que no se han presentado a las oficinas de reclutamiento, se les retira el permiso de conducir. Menudo dilema, ¿no? Ir a la guerra y jugarte la vida o pagar una multa muy alta en un momento de pobreza máxima, como decías. ¿Cuántas personas piensan reclutar el gobierno ucraniano con esta nueva ley? A principios, en enero de 2024, el antiguo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hablaba de 500.000 personas. Él quería priorizar la rotación de tropas porque en estos momentos en Ucrania, implicados en la defensa del país, hay cerca de 900.000 personas. La gran mayoría son civiles movilizados, un 8% son mujeres. Valery Zaluzhny, el excomandante en jefe, quería rotar a estas personas, aunque al final la idea es que la rotación venga más adelante, porque, como me contaba un oficial, no hay ningún país en el mundo que, siendo invadido, quiera renunciar a militares. Entonces, la cifra no será de 500.000, pero se oscilará entre las 300.000 y las 400.000 nuevas incorporaciones. Ahora me sigues contando, Cristian. Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. De esas nuevas incorporaciones forma parte Dania, el hombre con el que hablabas de Zaporilla, pero claro, ha habido otros hombres como él en el frente. Tú has hablado con uno de ellos, un soldado retirado. ¿Qué pensaba de la nueva ley? Que llega demasiado tarde, porque el cansancio entre las filas, entre la gente que está combatiendo ahora es enorme y la ley no aprovechará el momento alto de motivación que había hace año y medio. Y esta persona apuntaba que la razón de ello es que, claro, es una ley muy impopular que la oficina del presidente ha querido ir postergando. Alexander me explicaba que para cientos de miles de veteranos que están sirviendo en el ejército, la sensación es de injusticia. En las redes sociales hubo un aluvión de comentarios críticos a la nueva ley de movilización porque no incluía procesos, fases de desmovilización, de retornar a casa a personas que llevan más de 2 años combatiendo. Estas personas tienen la sensación de que su libertad, su servicio a la patria ha sido enorme, pero no se les permite salir del bucle del frente. Tienen la sensación de que han perdido su libertad. Esta ley de movilización de civiles tenía que haber sido aprobada hace mucho tiempo. Ahora es demasiado tarde, la gente está muy cansada. Ahora ya no tenemos libertad ni ninguna visión de futuro. ¿Cuándo podrán volver a casa? Porque, Cristian, esta ley establece cuánto tiempo tienen que estar en el frente. ¿Hay algún límite de meses? Lo que ha hecho el Parlamento ucraniano es postergar una nueva norma que debe desmovilizar, o sea, devolver a casa a aquellos que hayan servido 3 años. En teoría, los militares esperaban que esto se incluyera en esta ley de movilización, pero no, esto llegará 1 año más tarde. Si te unes al ejército sin saber cuándo serás libre, es difícil que esto no acabe dañando tu salud mental porque no tienes expectativas de futuro. Eres como un esclavo. Y también es algo que afecta a nuestras familias porque nos están esperando y no saben cuánto tiempo tendrán que esperar. Esos civiles que intentan zafarse, ¿qué medios usan? Se lo está planteando el joven de Zaporilla con el que hablaste. Él, de entrada, no me quería ni dar su apellido porque, evidentemente, él está de alguna forma incumpliendo con la ley. Cada vez tenemos menos posibilidades de evitar la movilización porque la situación empeora. Dentro de poco, solo tendremos 2 opciones. Una opción es unirse al ejército, la otra es salir del país mediante sobornos. Dania me daba algunas pistas, pero llevo aquí ya más de 2 años y he visto de todo. Una forma muy habitual es, por ejemplo, no residir en la vivienda donde estás oficialmente domiciliado, para que la policía no te encuentre. Lo que pasa es que la nueva ley de movilización ha introducido un nuevo sistema que las citaciones ya no tienen que ser solo presenciales. Ya vale legalmente enviarla a tu correo electrónico y a tu móvil. Esto es una opción. Otras es de forma ya claramente ilegal, que es sobornar a funcionarios para que te expidan documentos que te eximen de ir al ejército por motivos de salud, por ejemplo. Cristian, ¿estas personas están preparadas para ir al frente, para combatir? Yo creo que ningún civil, ni aquí, ni en España, ni en ningún otro país, está preparado para lo que está sufriendo Ucrania, que es una invasión de una superpotencia militar. Es clave que estas personas, si van al ejército, tengan una apropiada formación. De media pueden ser 2 meses. ¿Es suficiente? Al final, lo que te da
capacidad de estar preparado es la experiencia en el servicio militar, en la guerra. Y esto es un riesgo, claro. Son destinadas a funciones para las que no están preparados, ni mental ni en cuanto a conocimientos. Es un dilema terrible el de Ucrania, porque estas personas, Dani hablaba con él, es decir, él tenía un cierto sentimiento de culpa, porque sabe que personas con las que ha hablado recientemente, civiles que les preguntaba, saben que su país está librando una guerra de existencia. Y ellos se sienten mal porque tienen este dilema, es decir, es que si no vamos, Rusia va a acabar con el Estado ucraniano. Y ante ese panorama, ¿qué estrategias sigue el gobierno? ¿Qué incentivos les da a esos ciudadanos que no se sienten preparados, que tienen miedo, para que vayan al frente a combatir? Mi opinión es que los incentivos ahora son nulos. Es decir, existen materiales, por ejemplo, descuentos en préstamos para la adquisición de viviendas, la adquisición de automóviles. Evidentemente, una persona que sirve al ejército luego tiene ventajas fiscales o transporte gratuito en muchas cosas, pero eso son minucias. Tal vez motiven a la gente con dinero o algo así, porque no es normal la forma en la que está funcionando ahora. No puede ser que un hombre de 40 años con muchos problemas de salud esté en infantería y vayan a las trincheras a hacer trabajos de infantería, mientras los jóvenes que no tienen ningún problema de salud estén sentados sin hacer nada. Entonces, ¿cómo de efectiva será esta ley? Esta ley será efectiva porque no hay alternativa y se pueden hacer enmiendas, nuevas añadiduras o incluso, pues eso, una persona que no tenga dinero para pagar la multa de 3.000 euros, por ejemplo, y se le embargue la cuenta bancaria. Esto puede suceder. Esta ley será efectiva. Lo que pasa es que si ahora quieren reclutar a 300, 400.000 personas para una futura fase de movilización, si la guerra continúa, ya será mucho más difícil porque habrá menos hombres en este país. Mucha gente se está yendo y el malestar irá subiendo. Cristian, gracias. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.